Bueno, nos hemos extendido un poquito más de la cuenta, como casi siempre, pero nos quedarían todavía al menos 10 minutitos y que me gustaría que dedicáramos a un turno de preguntas, comentarios y sugerencias, ¿de acuerdo? Buenos días, soy Margarita, soy profesora de educación secundaria de Administración de Empresas y en primer lugar quiero agradecer a la CNMV y al Banco de España por este programa de formación en finanzas, porque precisamente en los ciclos formativos de grado medio es donde nos encontramos con esa carencia en los alumnos. Y aparte de eso, pues quería hacer una pregunta. En toda esta educación financiera que se quiere implantar en los colegios, en los institutos, ¿se contemplan las finanzas éticas, las finanzas solidarias, las finanzas sostenibles, responsables? A ver, me refiero a esto porque las nuevas tendencias económicas en movimientos como la economía del bien común o economía de comunión, como organizaciones economistas sin fronteras, pues nos están hablando de que precisamente introducir estos conceptos en las finanzas, yo no sé si los conceptos que acabo de mencionar están reñidos con el término finanzas o no, pero la introducción de estos conceptos los están viendo como preventivos a una futura nueva crisis. Eso por un lado, y por otro lado, un poco parece que se está trasladando a la sociedad que la culpa de la crisis pues la tiene la falta de una competencia financiera en los ciudadanos, cuando realmente hay esa carencia, yo creo, de esos valores en el tema de las finanzas. Entonces yo creo muy importante incorporar en estos currículos de esta educación financiera todo esto, porque principalmente los docentes, aparte de contenidos, trasladamos a los alumnos valores. Es muy importante trasladar valores. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo, Margarita, que tienes razón. La educación financiera debe abarcar tanto a los ciudadanos como a las entidades financieras. Yo creo que la protección del consumidor se basa principalmente en tres pilares. Uno es la regulación. Aquí tiene que haber una regulación para que todo funcione en orden, unas normas para proteger a los inversores y a los consumidores financieros. Una supervisión, hay que supervisar que se cumplen todas esas normas, y una educación financiera. Educación, o sea, es regulación, supervisión y educación. Y esa educación abarca tanto a los individuos, a los consumidores financieros, como a las entidades financieras. Las entidades financieras tienen obligación de educar y de formar a los empleados, ¿no? Luego ya desde el punto de vista de los productos que se puedan vender, pues es verdad que ahora se está dando mucha importancia a la inversión socialmente responsable y bueno, sí es un tema que hemos considerado para incluir en los materiales que pondremos a disposición próximamente, porque es verdad que es un tema ahora relevante. Hola, buenos días. Yo me llamo Clara, soy profesora de bachillerato en el Instituto Rozas I de Las Rozas, o sea que conozco a Blanca. Y bueno, pues mi pregunta es, primero, para Blanca y Carolina, cuando llevasteis a cabo esta educación financiera en los institutos o en el cole, ¿qué profesores impartieron esa formación? Y además, si observasteis alguna carencia o alguna competencia que fuera destacable a la hora de llevar a cabo la formación financiera. Si tenían algunas necesidades, si se tuvieron que formar, hicieron algún tipo de formación. Y bueno, a Gloria también te lo quería preguntar, ¿qué tipo de, cuando formáis al profesorado, en qué hacéis hincapié? ¿Qué tipo de formación lleváis a cabo? Contesto yo primero, si os parece. Comenté antes en la presentación, igual no lo dejé muy claro, que el primer año que lanzamos el programa piloto de educación financiera hubo una formación presencial. A los profesores pues se les comentó todos los contenidos que tenían que impartir,
y la forma en que deberían impartirlo. Esa formación la dieron expertos en didáctica y profesores. Entonces no sabría darte el detalle exacto de cómo fue esa jornada de formación, pero se les impartió formación. Y luego en el siguiente curso, en el curso 2012-2013, comentaba que habíamos elaborado debido al elevadísimo número de profesores que teníamos, que eran pues 900 o que llegaron a 1000, no podíamos hacer una formación presencial. Entonces, lo más parecido a una formación online fue la elaboración de estas fichas didácticas para profesores, que se les orientaba cómo impartir cada uno de los temas teóricos, qué actividades podían realizar, cómo enfocarlo en el aula, el tiempo dedicado a cada una de las actividades. Y bueno, ya ahora también comenté que en el tema de formación al profesorado estamos trabajando con el Ministerio de Educación en un curso online que va a ser bastante completo, no sé si van a durar de 70 horas. Y bueno, estamos trabajando en eso ahora, o sea que tenemos siempre en mente al profesorado. Sí, en primer lugar. Perdón. Un momentito, un momento que van a terminar de contestar Blanca y Carolina también, a la otra parte de la pregunta. Buenos días. Bueno, en mi centro lo impartió, a los niños de tercero lo impartió la profesora de Economía, con lo cual ella no tuvo ningún problema con eso, y a los de cuarto se lo impartió la profesora de formación y orientación laboral, que como sabéis en mi centro tengo ciclos formativos y hay una profesora de orientación y formación laboral que lo hizo sin ningún problema tampoco, no hubo problema en ese aspecto. En mi colegio lo hemos impartido los profesores de ciencias sociales y no hemos tenido ningún problema. Y en cuanto a la formación, la propia de cada una, pero después la ayuda importante del foro que mencionaba de ayuda de profesores. La información es clara y adecuada para las necesidades. Sí, en primer lugar, felicitar a Blanca por la convicción que ha manifestado en su relación directa de vida y escuela o vida-educación. También por la conexión entre aprendizaje y necesidad de aprender. Son temas que entiendo yo que son muy profundos. También que el principio de actividad para aprender, es decir, emprender para aprender a emprender, y esto nos llevaría a un tema de cómo se le adjudica a la institución educativa la responsabilidad de educar en el emprendimiento, cuando nuestras instituciones educativas realmente emprenden muy poco. Y los retos que plantea son enormes, y sobre todo el principio de autoestima, que creo que es fundamental para entrar en el tema educativo. En cuanto al tema de la otra compañera de la Gloria. Bueno, antes que nada decir que en Google, ya que se está difundiendo las posibilidades que tiene Google y la red, hay para todos los que están, y no extenderme, hay un análisis crítico que la CGT hace al plan de educación financiera. Colocando análisis crítico de CGT al plan de educación financiera, ustedes acceden a un documento donde se analiza más o menos en profundidad los problemas ideológicos que contiene, que como ya la compañera anterior lo ha expuesto, pues yo simplemente me voy a centrar, para resumir, en un principio de adanismo. Quiero decir, aquí se está produciendo un fenómeno al cual yo, como espectador, estoy asistiendo, y es que parece que antes no se ha hecho nada sobre el tema de educación financiera. Yo a los presentes me permito recordarles que Freinet, en el primer cuarto de siglo del siglo XX, ya desarrolla todo un movimiento de escuela popular que se sostiene básicamente sobre el concepto de cooperativa. Son las aulas, con los alumnos, los que autogestionan absolutamente toda la vida del aula, incluidos los contenidos y los aprendizajes, a través de la asamblea. Les recomendaría que no solamente Freinet, sino hay otras experiencias en el ámbito educativo que serían muy interesantes desempolvar, para ver que efectivamente el tema del desarrollo de las finanzas y los temas relacionados con las finanzas está muy directamente afocado. Y una pregunta muy directa,
simplemente una aclaración, el 88% de los profesores que decían que tenía que haber una referencia obligatoria en el programa, simplemente contestarle al 88% de los profesores que los centros educativos actualmente, en su ámbito de la autonomía, pueden desarrollar perfectamente currículum. Por lo tanto, si esos profesores entienden, y las personas que participan en el programa entienden que deben de ser contenidos y actividades que se desarrollen dentro del currículum, los centros, con el marco normativo que tenemos, evidentemente no tienen ninguna dificultad. Y por último, una pregunta muy directa, y es saber cuántos jóvenes, si Gloria tiene datos de cuántos jóvenes tienen cuentas corrientes y cuál es el nivel de renta de la población escolar. Muchas gracias. No tengo datos globales de la población española. Sí que he estado en alguna jornada por Aragón y Guadalajara con grupos de niños, grupos de 250 niños o 300 niños, y sí que les lancé la pregunta de cuántos tenían cuenta corriente, y yo creo que más de la mitad levantaban la mano, o sea que bastantes. Yo me quedé sorprendida, desde luego. Yo tengo 3 hijas de 13, 10 y 6 años y las 3 tienen cuenta corriente. Que debe ser más común de lo que pensamos. Y se preocupan, se preocupan por lo que tienen, me preguntan periódicamente. La renta, pues no lo sé. Sí que me comentaban que muchos o la mayoría solían recibir un dinero semanal en forma de paga y que otros recibían dinero por hacer algún trabajo, lavarle el coche a su padre o... ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Hola, una pregunta muy breve, Gloria. Como hablaban de responsabilidad, yo también soy profesora de economía y lo que más me cuesta hacerle entender es el pago de impuestos. ¿Hay algo referente al área fiscal dentro de la formación? Es súper responsable entender no hemos tratado ese tema. En nuestro ámbito de competencias no entra el tema de los impuestos, entonces eso es... ¿No valoráis que sería interesante, igual que el consumo responsable? Ha habido sectores que lo han pedido, pero bueno, de momento, como te digo, no entra dentro del ámbito de nuestras competencias, no lo hemos considerado. Pero bueno, se están dando pasos en todos los sentidos y nunca se sabe. A lo mejor algún día. Bueno, la agencia tributaria tiene también un programa relativo al tema de impuestos desde hace bastante tiempo también, o sea que puede ser algo complementario, y sí que la actualización de los materiales que planteamos obviamente es una cosa que debemos de incluir. Contestando también un poco a Margarita, en el tema de consumo ético y responsable, sí que los contenidos hacen mención a esos temas en cuanto a consumo, porque pensamos que la inversión es un paso adicional y por eso sí que trabajamos, por ejemplo, desde la comisión, desde el área de educación al inversor, estamos metiéndonos un poco en profundidad en estos temas, pero sí que esto lo tenemos en mente. Gracias. Sí. Hola, buenos días. Somos de un centro concertado de Puente Genil, Córdoba. Nuestro centro se llama Compañía de María. Bueno, nosotros lo que queremos sobre todo es compartir con ustedes, pues también parte de la experiencia que tenemos en el trabajo, sobre todo en el trabajo de la cultura emprendedora, ¿no? Nosotros llevamos 2 años trabajando y en estos 2 años empezamos primero con la educación financiera y luego vimos cómo ampliarla y llevarla a otros terrenos mayores en cuanto a la cultura emprendedora. Nosotros estamos trabajando en tercero de eso y en cuarto de eso. Antes han hecho una pregunta de cómo daban las clases o qué profesores daban las clases de educación financiera. Yo soy de matemáticas, profesor de matemáticas de secundaria. Mi compañero Francisco es profesor de ciencias sociales, también de secundaria. Y lo que hicimos al principio fue, con la guía didáctica, con la guía del profesor, pues lo que hicimos es planificarnos a lo largo del año, con sesiones y fechas puestas a lo largo del año, qué parte del temario íbamos a dar cada uno, ¿no? La parte más práctica la daría yo, en este caso matemática, la parte más teórica la daría mi compañero Francisco, con un ingrediente más en todo esto, ¿no? No solamente nos quedamos con este programa, sino que también, por ejemplo,
cuando llegamos a la parte del uso de las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, lo que hacíamos es que un trabajador de banca, un director de banca o tal, quedamos con él y venía al colegio y bueno, pues daba también allí una formación con los niños. Otra opción puede ser también formación por parte de asociaciones de jóvenes empresarios, también para que participaran en actividades del centro, o por ejemplo de autónomos para que vieran cómo se podría crear un negocio, sacarse los autónomos y demás, ¿no? Entonces, nuestra programación más o menos ha sido esa, nuestra planificación ha sido esa, las dos áreas, tanto en matemáticas como en ciencias sociales, a lo largo del año hemos establecido una fecha determinada y como también había dicho nuestra compañera Carolina, una de las ponentes, los mismos niños ya te iban diciendo, pero profe, ¿cuándo toca? ¿Cuándo es cuando toca? Porque les gustaba, era bastante motivador, ¿no? También pues agradecer las palabras de Blanca, la pasión con que has transmitido tu labor docente. Y bueno, pues esa pasión entendemos desde nuestro centro que nos tiene que llevar al cambio que tenemos que dar en la escuela, ¿no? Nosotros eso lo tenemos introducido dentro de nuestro carácter propio del centro y bueno, estamos trabajando tanto en competencias básicas como en trabajo cooperativo con ese afán, con esa ilusión que tú nos has transmitido, ¿no? En cuarto de eso, como antes bien decía, nuestro compañero Francisco nos va a decir qué trabajo específico estábamos haciendo y estaba en torno al trabajo de mini empresas. Os paso el micro. Vale, simplemente una estrategia que estamos viendo que hay algunos profesorados que preguntan sobre cómo se ha llevado a cabo. Bueno, nosotros, la Junta de Andalucía y la Delegación de Córdoba, básicamente, pues lanzó el programa de mini empresa educativa, no sé si lo conocéis, con programas de EGE, Ícaro y M, en el cual pues se realizaba para crear empresas los alumnos. Entonces vimos una oportunidad de crecimiento del mismo programa de educación financiera. Unimos los dos programas y en cuarto de eso, de forma conjunta, se lleva la educación financiera y el programa de la creación de una empresa. Es un nivel más, casa perfectamente bien ambos proyectos y pensamos que es una vía de motivación extra para el programa de educación financiera. No solamente se queda en un nivel teórico, no solamente se queda en una aplicabilidad que es enorme, podemos, sacando fuera lo que son las reflexiones de tipo ideológico que pueda existir, que también las sabemos nosotros, pero que pensamos que puede tener un nivel superior con una aplicabilidad distinta, que es la que otorga la creación por parte de la cultura emprendedora de mini empresa educativa. Y bueno, no sé qué opinión tenéis desde la mesa de esta valoración y sobre todo agradeceros las intervenciones. Gracias. Bueno, desde la mesa nos parece que todas las iniciativas que nos habéis transmitido nos parece muy interesantes y evidentemente todo este tema de la iniciativa emprendedora es como el principio de muchas otras cosas que se pueden hacer y por supuesto pues todas las cosas que se hacen desde las comunidades autónomas nos parecen muy positivas, todas las experiencias que se están llevando porque son enriquecedoras y bueno, yo creo que en foros como estos es donde tenemos que precisamente pues intercambiar estas experiencias y ver lo positivas que son y lo aplicables que son a otras comunidades. Además, bueno, a mí también me parece una buena iniciativa. Creo que la educación financiera, las finanzas personales son una base muy importante para el tema del emprendimiento, ¿no? Antes de emprender una empresa, pues la gente tiene que saber cómo gestionar sus gastos, elaborar un presupuesto. Yo creo que combinar ambas iniciativas pues está muy bien y seguro que es muy productivo y provechoso. Yo, si quieres mi opinión, pues me parece fenomenal cualquier iniciativa de ese tipo que implica a los alumnos y que les hace participar activamente porque les interesa. Y ya te digo, como dicen ellos, cualquier cosa menos la clase. Eso siempre. Así que eso. Bueno, hemos terminado como 15 minutitos tarde, con lo cual le pregunto a Ismael, ¿tenemos 15 minutos de recreo o alargamos o retrasamos un poquito? Bueno, entonces tenemos media hora de descanso. Empezaremos la siguiente mesa redonda a las 12 menos cuarto. Muchas gracias a todos.